Vamos con el tercer criterio, ángulo, lado, ángulo, ala. Si dos ángulos de un triángulo y el lado comprendido entre ellos son congruentes con los correspondientes ángulos de otro triángulo y el ángulo comprendido entre ellos, entonces los dos triángulos son congruentes. Entonces el criterio que vamos a trabajar ahora dice es ángulo, lado, ángulo. Podríamos tomar este ángulo con este, o podríamos tomar este ángulo con este. Cualquiera de los ángulos les puede hacer a ustedes el criterio. Acá en este caso, para que se entienda un poco mejor, aquí voy a poner ángulo. Es el lado comprendido entre ellos, dice, quiere decir que es este lado, y aquí sería este otro ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y acá, de la misma manera, en el siguiente triángulo, aquí tendría que estar ángulo, aquí lado y aquí ángulo también. Ahí se forma el tercer criterio, ángulo, lado, ángulo. Entonces usted lo que va a hacer es medir los ángulos. Entonces al medir los ángulos con el transportador, tiene que colocar la medida de los ángulos. Acá podríamos decir que este ángulo tiene 70 con su transportador, el 0 en el vértice, y entonces mide los ángulos. Ahora, después de haber medido los ángulos, tiene que medir el lado también. Y después de haber tomado su regla y haber medido el lado, es ahí donde usted me va a decir: el triángulo HM, el triángulo MNO es congruente con el triángulo PQR. Y aquí tendría que decirme por qué criterio. Por criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces los ejercicios a ustedes les pueden venir nada más solamente con la figura del ángulo y la medida del lado, ¿verdad? En este caso, pues, veo en su libro de texto que hay un ejercicio donde le dice que verifique si los triángulos son congruentes, y lo único que le da son los dos triángulos. Porque usted solo va a decir si son o no son congruentes. Y entonces acá les pone un guioncito y acá les pone así. Entonces esta parte es el mismo criterio, ¿verdad? Es el criterio ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Todavía ahí en su libro todavía no le pide a usted que los mida, sino que nada más le dice que usted diga si son o no son congruentes. Entonces es ahí donde usted tendría que contestar si son congruentes y tendría que contestar por qué criterio. Recordando, lo que hemos aprendido hasta el momento es que el criterio lado, 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 en un triángulo lo que le va a poner a usted son estos guioncitos. Este guioncito con este guioncito le da a entender a usted que este lado tiene la misma medida. De ahí viene y le toma el otro lado y le pone dos guioncitos, son más pequeños, ¿verdad? Estos dos guioncitos le da a entender que este lado tiene la medida igual con este lado. Y el último, tres guioncitos. Entonces acá, esos tres guioncitos en el siguiente lado también le da a entender eso, que este lado tiene la misma medida con este lado. Entonces, cuando usted vea esta figura, usted tiene el criterio primero, lado, lado, lado. Pero de ahí puede ser que a usted solamente le coloque los guioncitos y le forme un ángulo. Entonces, si a usted le coloca solo los guioncitos y le forma un ángulo, entonces viene usted y razona. Bueno, entonces esto siempre es la misma medida, este es la misma medida y el ángulo va a ser la misma medida. Entonces este criterio va a ser lado,
ángulo, lado. Ese es el criterio que se utiliza para resolver estos ejercicios.